Yo les comentaba, les compartía esta frase o esta palabra que A.W. Tozer hizo. Dice, a Dios no se le imagina, a Dios se le conoce. ¿Ok? Entonces mencionaba que si nosotros leemos un poquitito la Biblia, así poquitito, pues es eso lo que conocemos a Dios. Y el resto son nuestros pensamientos e imaginación y creencias y cosas que hemos traído así de mucho tiempo. Pero vamos leyendo y vamos leyendo y vamos leyendo y leyendo más. Vamos conociendo más y más a Dios. ¿Ok? Porque las Escrituras son la palabra de Dios. Lo vamos conociendo a Él, al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, esta imagen la quise volver a poner hoy porque quiero hacer énfasis hoy. Yo creo que este es el mensaje, por así decirlo, de hoy. El que nosotros conozcamos más a Dios. No que lo imaginemos, no que nos lo platiquen así de oída hacia lo lejos, sino que nosotros busquemos al Señor todos los días, que abramos la Biblia. Yo creo que una de las razones por las que hay tantas dudas con respecto a este tema y el Apocalipsis, los tiempos finales, es tal vez en cierta manera porque a lo mejor como cristianos no nos damos el tiempo de todos los días ponernos a estudiar, meternos de lleno. Y a veces lo que hacemos, que no está mal, pero a veces lo que hacemos es, híjoles, es que yo no quiero leer la Biblia, qué flojera, me cuesta un poquito de trabajo, yo no, mejor nada más lo que me digan y lo que me platiquen, lo que escucho nada más el domingo o en la semana, lo que me platique algún, no sé, YouTube, Spotify, predicador, pastor, etcétera. Y está bien, es bueno llenarnos de predicaciones, es muy bueno, pero es también bien importante que nosotros mismos nos sentemos, abramos la Biblia y nos pongamos a leer, que oremos, Señor, muéstrame, y que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Eso es clave, ¿ok? No que nos lo cuenten, sino que nosotros mismos conozcamos a Dios. Si le podemos dar a la siguiente diapositiva. Y sobre este tema, la Escritura es súper clara, ¿ok? Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿ok? Esta declaración, ¿quién la hizo? Cristo, Jesús, ¿ok? Jesucristo. ¿Ustedes le creen a Jesús? Sí. Ok. Si le creemos a Jesús, vamos a creer que lo que Él dijo, nadie sabe el día y la hora. Nadie. Entonces, si alguien sale y dice, yo ya tengo ya más o menos aquí la fecha, ya sé qué día más o menos, va a caer tal, y nosotros le creemos a esa persona o nos dejamos influenciar por lo que está diciendo, nosotros estamos tambaleando en lo que nosotros creemos de Jesús. Porque si alguien llega a saber, incluso lo dice y lo expresa y todo, ¿qué es lo que pasa? Se está contradiciendo directamente lo que Cristo dijo, sus palabras. Entonces, ¿qué dijo Él? Nadie sabe, ni del día ni la hora, nada de eso. ¿Ok? Entonces, lo comento porque, como les había dicho, el año pasado hubo un boom de estas cosas, de que iba a ser rapto, creo que el año pasado, era, no me acuerdo qué fecha de septiembre, creo que era el 18 de septiembre del año pasado. Este año volvió a haber un boom con ese tema, de que ahora el rapto iba a ser el 23 y 24 de septiembre. Y saben, cuando se dice esto, hay un montón de argumentos bíblicos, ¿ok? Todos tienen sus razones y fundamento bíblico. Y claro, o sea, tú puedes analizar lo que te dicen y dices, bueno, pues es que es algo, un argumento bíblico, pero ese es el detalle, que nosotros debemos de leer el contexto de lo que está pasando y de las diferentes cosas para nosotros entender si es eso realmente o no. Tienen sus razones de ser de por qué se dijo que el rapto iba a ser el 23 y 24 de septiembre, claro que las tienen fundamento bíblico. Ahora, ¿sucedió el rapto del 23 y 24 de septiembre? No, no sucedió. Okay. Ahora, no sé si vieron, pero volvió a decir esta misma persona que pues ahora ya no iba a ser el 23 y el 24 de septiembre. ¿Y saben por qué? Igual su argumento es buenísimo. Porque dice, es que unas cosas son las fechas en el calendario juliano y otras en el calendario gregoriano. Entonces, si acomodas las fechas realmente como vamos, ¿saben cuál es la nueva fecha? El 7 de octubre. 7 y 8 de octubre. Pero ya pasó. Entonces,
es como ir buscándole y acomodándole, y claro que puedes encontrar razones o argumentos, pero la Escritura es bien clara sobre lo que dice. Si nosotros nos basamos nada más en lo que dice la Escritura, ya. Claro que la Escritura dice Cristo viene pronto, ¿ok? Pero nadie sabe cuándo es. Y nos llama a que nosotros estemos velando y que nosotros estemos preparados. Y eso es bien importante que nosotros lo estemos haciendo. Y no que nos distraigamos con cosas, ¿ok? Porque de hecho, no sé si han leído la carta de los tesalonicenses, los mismos tesalonicenses estaban preocupados, ellos creían que ya había pasado y que ellos se habían quedado y que ya, y estaban como en una crisis, ¿ok? Pablo les tiene que explicar algunas cosas. Ahora, entonces, hay que partir de esto, que nadie sabe. Si le podemos dar a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar siempre en YouTube, en Internet, un montón de cosas de gente que nosotros admiramos, reconocemos, etcétera. Ahí viene que ya tiene nuevas fechas. ¿Saben cuál es la nueva fecha? Ahora se movió, creo que para finales de octubre, la nueva fecha de rapto. Se movió, sí, de este año. Se movió que porque igual la razón es así como que suena súper espiritual. La razón nueva de por qué se movió es porque se recorrió 40 días, porque es como un tiempo de ayuno, de separación, porque Jesús estuvo en el desierto 40 días, etcétera, etcétera. Entonces todo eso cuando lo oímos suena como, wow, pues sí, tiene sentido, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero es algo que está contradiciendo directamente lo que dice la Escritura. Entonces vamos a encontrar un montón de cosas en Internet. De hecho, si le podemos dar a la siguiente diapositiva, y gente que explica las cosas bajo su propia perspectiva. De hecho, ese video está interesante. Dice, el arrebatamiento según un dispensacionalista, un reformado, un historiador, y luego hay otro ahí abajito que también está explicando, etcétera, etcétera. Todos estos videos están padrísimos. A mí me encanta verlos, estudiar, etcétera, etcétera. Pero debemos de tener mucho discernimiento de dónde vienen las cosas que se nos dicen y si realmente tiene un contexto. Yo me puse a ver varios videos con argumentos de diferentes perspectivas y todo, y observé un detalle que cuando comparten un versículo, además de que está sacado de contexto, los cortan y les cortan pedacitos, nada más para decir nada más lo que quieren decir. De hecho, no sé si recuerdan las 4 posturas que mencionamos que existen acerca del Apocalipsis. ¿Las recuerdan? Uno era idealista, ¿ok? Otro es histórico, ¿ok? Otro es preterista y otro es futurista. Esto se los menciono para que sepan que cuando ustedes se meten a estudiar del tema, dependiendo de quién escuchen, van a oír una perspectiva. Ahora, si vamos a dar la siguiente diapositiva, vamos a encontrar gente preparada, como el doctor R.C. Sproul, como John MacArthur, etcétera. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa? Ambos teólogos con su doctorado, nivel de estudios altísimo, ¿ok? Claro que son hombres de Dios y claro que conocen la Escritura. Y sin embargo chocan en sus ideas y en sus pensamientos y argumentos, ¿ok? No pueden tener los dos la razón. Tal vez ninguno de los dos tiene la razón. Entonces, no se trata a nosotros de ver qué es lo que dice la corriente tal, la persona tal. Es importante que nosotros abramos la Biblia, nosotros veamos qué es lo que dice la Escritura, y nosotros cuando abramos la Biblia, hacerlo sin nuestras ideas preconcebidas. Decir, Señor, aquí estoy, vamos a leer tu palabra y muéstrame qué es lo que dice tu palabra. Y yo voy a hacer mis conclusiones en base a lo que dices tú, en lo que dice tu palabra, no con mis premisas y buscar justificar lo que yo creo, ¿ok? Entonces, existen esos dos métodos que les mencioné, deductivo e inductivo. Los dos son buenos y normalmente aquí el que utilizamos es el que yo uso mucho, es el inductivo de vamos a ver la Biblia, vamos a ver qué es lo que dice, lo analizamos, contexto y todo, pero quiero hacer énfasis en que el otro método deductivo también es muy bueno, ¿ok? De hecho, es básico, clave, porque si queremos hablar de un tema, pues tenemos que buscar, explicar, etcétera, etcétera. Simplemente hay que hacer las cosas con conocimiento y con preparación para hacer uso de estos métodos. Entonces, los dos métodos son buenos, pero tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a ver la Escritura, vamos a ver qué es lo que dice. Y tenemos varios versículos el día de hoy. Realmente no sé hasta dónde vamos a llegar y qué tanto vamos a ver el día de hoy. He estado orando mucho por este tema. Les agradezco mucho sus oraciones, a aquellos que han estado orando por mí porque lo necesito. De hecho, les platico que este tema
me ha tenido así como que en tribulación, en carga, como que no, o sea, me siento demasiado cargado espiritualmente con respecto a esto. Y simplemente quiero que el Señor nos hable y nos muestre y que sea su palabra. Y ya. Y podemos a lo mejor ver hoy 2, 3 diapositivas o a lo mejor vemos 10. No sé. Pero vamos a ver lo que el Señor nos va guiando y sus tiempos y todo. Entonces, 1 Tesalonicenses 4, 13 y 17. Ustedes pueden abrir sus Biblias o pueden leerlo en las pantallas como gusten. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Ok? Esto es lo que nos dice la Biblia. ¿La Biblia nos habla acerca de algún arrebatamiento? Sí. Entonces, primer conclusión que podemos tomar y recibir. Porque hay también dentro de las corrientes y mucha gente que habla y dice, si han escuchado que hay gente que dice, no existe rapto, ¿lo han escuchado? ¿Que hay gente que lo menciona? Bueno, la Escritura dice que sí hay un arrebatamiento, ¿ok? Entonces, creo que estamos seguros de decir, si la Escritura lo dice, hay un arrebatamiento, ¿ok? Y claro, quienes mencionan y argumentan que no lo existe, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, los preteristas, como les había mencionado, los preteristas dicen, el apocalipsis ya fue, ya sucedió. Cuando fue en el año 70, por ahí, cuando se destruyó Jerusalén. Entonces, para ellos, el arrebatamiento no existe y tienen su fundamento bíblico. Y se los puedo compartir. Su fundamento bíblico, sus versículos, es, Jesús dijo, no pasará esta generación antes de que todas estas cosas acontezcan. Entonces, ellos interpretan esas palabras y dicen, la generación a la que Jesús se refería es a la que le estaba hablando en ese momento de esa época. Entonces, ese es su fundamento bíblico para decir el apocalipsis ya fue, el arrebatamiento no hay, no existe, o si fue ya pasó, o no sabemos qué. Y hay diferentes mezclas, ¿ok? Claro que todas las posturas tienen su fundamento bíblico, ¿ok? Pero les voy a explicar qué es lo que pasa. Todas ellas muestran los versículos que les cuadran a lo que quieren decir, pero después se encuentra un versículo así que desploma todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice a sí misma. De hecho, la Biblia hace un clic perfecto, todo embona. Entonces, pueden tener una postura de decir, el apocalipsis ya pasó, bla, 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 pero van a encontrar otros versículos que contradicen esa postura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos qué es verdad y qué no? Bueno, nosotros analizamos la Escritura en todo su contexto, todo lo que está pasando. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Sí, que hay un arrebatamiento. ¿Ok? Ahora, fíjense, vamos a leer desde arriba. Dice, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Ok? ¿Quiénes son estas personas que duermen? Son los que han muerto en Cristo. ¿Ok? Son aquellas personas que están descansando. Nosotros cuando dormimos, descansamos. ¿Ok? Entonces son hombres y mujeres en Cristo que han partido, que ya no están con nosotros. ¿Ok? Y dice, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Ok? O sea, sí hay gente que no tiene esperanza y sí se pueden entristecer. De hecho, se deben entristecer. Pero nosotros no. ¿Ok? Nosotros no de esa manera, porque nosotros tenemos esperanza. ¿Ok? Y lo explica Pablo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Ok? Y quiero hacer mucho énfasis en eso. A los que durmieron en Jesús. Esos son los que resucitan. ¿Ok? Dice, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. O sea, no es la palabra de Pablo, no es la palabra de quien se le ocurra, es la palabra del Señor.
que nosotros, los que estemos vivos, porque no todos vamos a dormir, los que estemos vivos y permanezcamos, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues, y lo explica, da más énfasis, la explicación, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre este arrebatamiento? No nos vamos nosotros solos y aparte, así como tenemos boletos en primera clase aparte y todos los demás que se vayan en otro momento. No, nosotros somos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. ¿Ok? Los muertos en Cristo resucitan. ¿Quién los resucita? Ok, estamos todos de acuerdo en eso. Dios es el que resucita, Cristo es el que los resucita. Entonces, y es un momento en el que es al mismo tiempo, juntamente, los que estemos vivos, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, así dice la Escritura. Los que estemos vivos hasta la venida del Señor seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. Seremos arrebatados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que encontramos ahí. Y vemos que dice que el Señor mismo descenderá del cielo. O sea, no es un evento en el que pasan las cosas por desapercibido. Y esto es algo que a veces choca mucho con lo que hemos visto en películas. A mí me encanta ver películas y me encanta ver muchas películas cristianas y me encanta ver películas del Apocalipsis y de rapto. Les podría recomendar algunas, pero en las películas lo general siempre pasa y sucede, y no sé si lo han visto, que la gente nomás, ¡pum!, desaparece. ¿Se han visto esa representación? Sí. ¡Pum!, desaparecen. Y ya, y nadie vio nada, todos confundidos, todos sacados de onda, nadie sabe qué pasó, incluso la vida sigue, acorde a algunas películas que podemos ver, etcétera. Ahora, debemos entender, eso es una película, ¿ok? Es una película que así lo representa, esa es su interpretación, que les puedo decir qué interpretación y a qué corriente pertenecen, pero esa es su interpretación de que la gente simplemente, pum, desaparece y nadie vio nada. Pero aquí dice que el Señor mismo descenderá del cielo, ¿ok? Entonces, eso es importante, porque también se menciona mucho, tenemos ideas de que la gente se va y lo llaman como, es que dicen que el rapto y la venida de Cristo son cosas separadas y distintas. Lo hemos escuchado, estoy seguro que lo hemos escuchado. Pero yo lo que veo en la Escritura es así tal cual. Cuando viene Cristo en la venida del Señor, los que estemos vivos, entonces seremos arrebatados juntamente. Es un mismo evento cuando suceden esas cosas. ¿Ok? Vamos a ver nada más, último detalle de ahí. Dice con la trompeta de Dios. Ese es un elemento clave. Hay un toque de trompeta, hay una trompeta. Y yo les pregunto, si yo voy a las tiendas de música en el centro y me compro una trompeta y la toco, ¿va a venir Dios? ¿Porque yo la toqué? No, ¿ok? No es trompeta de hombre, es trompeta de Dios, ¿ok? Y no es como que yo toco la trompeta y se frota la lámpara mágica y sale el genio, porque ya yo toqué la trompeta. Dios no está limitado a que yo o alguien, alguna persona en particular, toque la trompeta. No son las trompetas de hombres, son las trompetas de Dios. Ese es un detalle, ¿ok?, que podemos ver y considerar, y así lo vamos a dejar. 1 Corintios 15, 51, 52 dice, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, ¿ok? No todos vamos a morir, ¿ok? No todos vamos a pasar a esa etapa de la muerte, de descansar en el Señor. Dice, pero todos seremos transformados, todos, ¿ok? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, ¿ok? Detalle. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos dice? Un efecto y su consecuencia, más bien como una causa y efecto, perdón, me disculpo. ¿Qué pasa? La trompeta suena, dice la Escritura, ¿no? La trompeta suena y la consecuencia o efecto, ¿cuál es? Los muertos resucitan incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces es un toque de trompeta. ¿En qué trompeta es esto? En la final, hasta ahí. Es lo que dice la Escritura, nada más. ¿Ok? Es lo único que podemos concluir, solamente lo que dice la Escritura. ¿Ok? Y dice efectivamente, se complementa, todo encaja con el versículo anterior. Si se fijan que todo encaja, no hay ninguna contradicción. Entonces, no todos vamos a dormir, pero todos tenemos que ser transformados. ¿Ok?
Más en ese capítulo nos habla de otros temas que no es el tema de hoy. Habla acerca del nuevo cuerpo que vamos a tener, etcétera, etcétera. ¿Okay? Lo pueden leer en sus casas. No es el tema de hoy. ¿Okay? Esa transformación, simplemente brevemente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es corrupto, es corruptible. Necesitamos ser transformados a un cuerpo incorruptible. ¿Okay? Pero ese es otro tema. Vamos a ver nada más como detalle, porque esta conexión podría estar bien o podría estar mal. ¿Ok? Pero vamos a ver qué es lo que dice la escritura, porque podemos a lo mejor correlacionar algunas cosas, pero como les digo, no podemos sacar conclusiones hasta que veamos qué es lo que dice. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura en Apocalipsis 10, 6 y 7. Nos está hablando, fíjense, en Apocalipsis habla acerca de 7 trompetas, ¿cierto? Bueno, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, ¿ok? Nada más vamos a revisar, no vamos a concluir nada, vamos a revisar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa cuando se toca la séptima trompeta, ¿ok? Que es la trompeta final. No estamos diciendo nada más, simplemente vamos a ver qué es lo que pasa en ese evento. Fíjense, y dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Aquí podemos ver algunas cosas. Para empezar, ¿quién es quien toca la trompeta? Un ángel. ¿Ok? Entonces, punto clave y bien importante. ¿Quiénes son? ¿De quién es la trompeta? Es de Dios. ¿Y quién la toca? Un ángel. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se toca esta séptima trompeta? Hay dos cosas. Bueno, hay muchas, pero veo dos cosas que quiero mencionar. Uno es que cuando se toca la séptima trompeta, el tiempo ya no sería más. Ya no hay más. Se acabó el tiempo. Yo durante muchos años traté de discernir, entender qué significa que el tiempo no sería más. ¿Qué es eso? O sea, porque podemos seguir teniendo la sensación del tiempo. Pues sí, ha pasado tiempo, segundos tal vez, no lo sé. Pero llegué a la conclusión de esto, de que cuando el tiempo ya no es más, cuando el tiempo se acaba, y de hecho las traducciones en español te usan otras palabras también, es que viene un tiempo, y topa, acaba. Ese tiempo llega a una conclusión, a un fin. Así como hubo meses, semanas, siglos, días, hay un momento en el que simplemente fue el último día, topó, obviamente, topó, se concluyó, el tiempo ya no va a ser más. Bueno, topa cuando se toca la séptima trompeta, ahí topa, ¿ok? Eso es lo que podemos ver ahí. Dice también que cuando se comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, o sea, ya no va a haber misterio de quién es Dios, ¿ok? También eso es algo que podemos ver. Se toca la trompeta, ya no hay misterio de si hay Dios o no hay Dios, y si hay Dios, pues quién es, que si es Alá, que si es Buda, bla, 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 bla. Ya no hay ese misterio, eso ya se consuma, todo queda súper claro sobre quién es Dios y que Él está ahí. Cuando en el toque de la séptima trompeta, ¿ok? Y a veces creo que no le hemos dado tanto énfasis o importancia a lo que sucede en esta séptima trompeta, pero es importante ver que ese efecto pasa en la séptima trompeta. Juan 6:40, fíjense, esto es el Evangelio, está hablando Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Fíjense, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, Jesús nos está diciendo, ¿quién nos va a resucitar? Él. Él nos va a resucitar. ¿Cuadra y hace un clic perfecto con lo que hemos leído? Todo cuadra. ¿Y cuándo dice que lo va a hacer? En el día final. ¿Ok? Simplemente es eso lo que dice. En el día final, Jesús nos va a resucitar. Todo, Él lo dijo y yo le creo a Él. No nos va a resucitar 8 años antes, 10 meses antes. Simplemente va a ser en el día final. ¿Ok? Eso lo dice Jesús y eso es. Vamos a ver qué es lo que dice la siguiente diapositiva. Vamos a regresar porque vamos a ver simplemente lo que dice Apocalipsis, ¿ok? No estamos
concluyendo nada, sino simplemente vamos a ver lo que dice aquí Apocalipsis. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor. Fíjense, eso es un efecto algo impresionante. No es cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto de eso? Que el reino del mundo ahora pasa a ser el reino de nuestro Señor. Dice, y de su Cristo. Él, dice, reinará. ¿Ok? Va a reinar. O sea, está hablando en un aspecto de un futuro. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraban a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras. ¿Por qué? ¿Por qué? Has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Si se fijan, como cuando se toca esta séptima trompeta, el reino del mundo pasa a ser el reino de Dios y es cuando Cristo reina, ¿ok? Dios comienza a reinar, dice, las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y fíjense, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Bien importante. Entonces, todo lo que pasó antes de la séptima trompeta, ¿no era destrucción para ellos? ¿O qué? Entonces, nosotros tal vez hemos estado viendo y leyendo como primer sello, segundo sello, tercer sello, ya están destruyendo al anticristo. Simplemente son eventos, sucesos que están aconteciendo. Y claro que son sucesos terribles, obviamente, y hay muchísimos muertos. Lo vimos el año pasado, tratamos de sacar unas cuentas aproximadas ahí, pero es muchísimos, millones y millones de personas muertas, ¿ok? Pero dice que en este momento llega el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Todos esos fueron simplemente eventos que sucedieron. Vamos a ver, nada más concluir, ahí lo único que podemos concluir de eso, sin hacer más conjeturas, es ¿qué pasa? En esa séptima trompeta, Cristo comienza a reinar y el reino del mundo pasa a ser el reino de Dios y Cristo empieza a reinar y a destruir a sus enemigos, a los que destruyen la tierra. Simplemente. Vamos a ver qué dice la siguiente diapositiva. Vamos a 1 Corintios 15, 20, 25, porque la Escritura habla acerca de este tema mucho. Hay muchísimos versículos. A veces de rapto solamente sabemos un versículo, nos acordamos. Pero la Biblia lo dice constantemente. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron. Entonces, ¿quiénes son las primicias de los que durmieron? ¿Quién fue el primero en resucitar? Cristo, ¿ok? Entonces, Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, ¿ok? Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, ¿ok? Entonces, por un hombre vino la muerte, todos mueren, pero también por un hombre vino la resurrección. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, ¿ok? Porque Él resucitó. Ahora dice, y lo explica, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí se fijan cómo es el contraste? Entonces, nosotros resucitamos por Cristo, por su obra, por lo que Él ha hecho, y Él es quien nos resucita, ¿ok? Y lo explica la Biblia, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, ¿ok? Las primicias, vemos, nos lo explica arriba, ¿quiénes son las primicias? Fue Cristo. Él es el que venció la muerte, ¿ok? Luego, después, en otro momento, los que son de Cristo en su venida, ¿ok? Entonces, todos los que son de Cristo resucitan. ¿Cuándo resucitan? ¿Cuándo dice la Escritura? En su venida. Dice, entonces, y fíjense, y curiosamente coincide todo, porque dice, entonces vendrá el fin. ¿Sí se fijan? Y dice, cuando Él entregue, fíjense, todo esto cuadra y coincide cuando Apocalipsis dice, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. ¿Les cuadra esto? ¿Les cuadra lo que dice la Biblia? Si se fijan, la Biblia y la Escritura, todo hace un clic perfecto. Todo. Y dice, pues Cristo debe reinar. O sea, está haciendo ese énfasis. Cristo debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Y también de ese lo menciona en Apocalipsis. Dice, no se halló lugar para el Hades y la muerte y fueron también lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos viendo aquí que hay un orden. ¿Quién fue el primero en resucitar? Cristo. Y después, ¿quién sigue? Los que somos de Cristo.
en su venida. ¿Ok? Apocalipsis 1:7 dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Entonces, Él viene con las nubes, también da palabra clave, con las nubes, porque lo vamos a ver después. Y todo ojo lo verá. Entonces, cuando Cristo viene, ¿quién lo ve? Todos, absolutamente todos. Eso dice la Biblia y eso dice la Escritura. Todos lo ven. A veces, cuando veo videos de diferentes lugares, YouTube, etcétera, etcétera, y escucho, dicen, es que es un rapto secreto. Y nadie vio, nadie supo, no pasó nada. Y así, yo no encuentro ni un solo versículo en la Biblia donde diga es un rapto secreto. No lo encuentro. Y no puedo predicar algo que no encuentro yo en la Biblia. ¿Ok? Dice, todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Todas las tribus de la tierra, recuerden esa palabra porque encaja con otros versículos más. Todas las tribus de la tierra harán lamentación. Entonces, ¿quiénes van a hacer duelo y lamentación? Todas las tribus de la tierra. ¿Y cuándo? Cuando Él venga. Vamos a ver qué es lo que dice el siguiente pasaje. Estando Mateo 24. ¿Han leído Mateo 24? A Jesús se acercaron y le preguntaron, vamos a leer lo que dice. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a Él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces, los discípulos, bueno, ¿quién le preguntó a Cristo? Los discípulos. No le preguntaron los fariseos, no le preguntaron los escribas, no le preguntó los romanos, le preguntaron los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, ¿ok? Entonces, seguidores de Cristo van con Cristo y le preguntan, ¿cuál es la señal de tu venida? ¿Cuándo? O sea, ¿qué onda? Y Jesús empieza a explicar todo. Los invito a que lean Mateo 24. Ahorita no tenemos el tiempo para leer todo Mateo 24. Nada más como un dato curioso, es que lo primero que explica Jesús en Mateo 24, y ustedes pueden buscar en sus Biblias, los invito a que busquen en sus Biblias, no me crean a mí lo que yo diga, agarren sus Biblias y busquen. Y lo que explica Jesús en los primeros versículos hace un clic y encaja también con lo que sucede en los primeros sellos del Apocalipsis. Ustedes pueden buscarlo, a mí no me crean, pueden checar y ver qué es lo que pasa, ¿ok? Pero pueden revisar qué es lo que dice ahí. Luego, dice en el versículo 9, no lo vamos a leer todo, Mateo 24, por cuestiones de tiempo, dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es su nombre? Es Cristo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van a ser entregados a tribulación y a quiénes los van a matar? Creo que los cristianos usan el nombre de Cristo, ¿no? ¿Y quién le estaba preguntando a Jesús? Sus seguidores. Y Jesús está siendo muy claro, está diciendo, van a ser odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Podríamos pensar, es que le está hablando, está diciendo, esto es para los judíos, nada más es para los judíos, no es para nosotros. Los judíos no tienen una relación con, o sea, ellos han rechazado a Cristo y en ese momento, con quien estaba hablando Jesús, en su contexto, está hablando con sus seguidores, no con los judíos en general. Sí, sus seguidores en ese momento eran judíos, los discípulos, pero simplemente lo que dice ahí, que van a ser rechazados, van a ser odiados por causa del nombre de Cristo, ¿ok? Por su nombre, ¿ok? Es por eso. Y esos son los que serán entregados a tribulación. Entonces, veo que eso es lo que dice la Biblia. Yo puedo tratar de rebuscarle y buscarle para que la Biblia diga algo que a mí me gustaría más que dijera. Yo les puedo decir, a mí hay cosas que me gustaría más creer, decir y predicar, pero no puedo predicar algo que son mis propias ideas y gustos y deseos, sino simplemente lo que dice. Entonces, simplemente, eso dice Mateo 24. ¿Qué es lo que sigue diciendo Jesús? La siguiente diapositiva. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuándo viene el fin? Cuando se ha predicado esto como testimonio a todos, ¿ok? Hay una relación que podríamos hacer, igual podría estar súper mal o podría estar súper correcta. Pero hay un detalle, no sé si ustedes han leído en Apocalipsis, donde habla
acerca de 2 testigos. ¿Lo han leído? Hay 2 testigos. ¿Y qué es lo que están haciendo esos 2 testigos? ¿Alguien sabe? Están compartiendo, están predicando. ¿Con qué espíritu lo hacen? Exactamente. Ellos están obrando y están predicando, están dando testimonio. De hecho, creo que está en la siguiente diapositiva. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Eso podríamos pensar, eso está súper cruel. ¿Por qué si se dedicaron a predicar, a dar su testimonio, etcétera, etcétera, son hombres de Dios? ¿Por qué la bestia los mata? O sea, podríamos pensar eso. ¿Por qué? ¿Por qué los mata? Ellos deberían de ser vencedores, ellos no deberían de haber sufrido, ellos no deberían de haber padecido la muerte. Pero lo padecieron o lo van a padecer. Dice, sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que mueran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Fíjense, el evangelio es algo que los atormenta. Fíjense, nada más como un dato curioso. Y toda la gente, dice, todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones, todos están bien conscientes de quiénes fueron ellos y de qué hicieron. Entonces, todos se enteraron de lo que ellos estaban hablando, predicando y haciendo. Nada más como dato curioso, ¿saben qué es lo que pasa una vez que ellos mueren? Si le seguimos leyendo la Biblia, ¿qué es lo que pasa? Si le podemos dar a la siguiente diapositiva, el 7º ángel tocó la trompeta. Nada más como un dato curioso, ¿ok? Cada quien puede tomar las conclusiones que quieran. Alguien puede decir, no, es que la Biblia no está en orden, ni no está en orden cronológico, y aquí estamos mezclando cosas. Está bien, cada quien puede tomar las conclusiones que guste, ¿ok? Pero se van tocando las trompetas, y si dice quinta, pues yo creo que la sexta sigue de la quinta, y van sucediendo las cosas, y cuando ellos mueren, se toca la 7ª trompeta. Dato curioso, lo pueden revisar en sus Biblias. Nada más lo que voy a mencionar. Seguimos en Mateo 24, que dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. Entonces, ¿quién es esta abominación de la desolación? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído también Daniel? ¿Alguien sabe a quién se está refiriendo? Al anticristo, ¿ok? Esa abominación, ¿ok? El hijo de perdición. Podemos leer Daniel. Daniel está súper interesante. Igual, ahorita no tenemos el tiempo de leerlo todo, pero los invito, por favor, lean Daniel. Léanlo, ¿ok? Y dice, cuando ustedes vean a esa abominación. Entonces, Jesús les está diciendo, cuando ustedes la vean, ustedes la van a ver, ¿ok? No les está diciendo, no les va a tocar ver a nadie ni nada, pero no, Jesús está diciendo cuando la vean, les toca verla, ¿ok? Nada más hasta ahí. Y sin agregar nada más, vamos a ver qué es lo que dice en la siguiente diapositiva. Mateo 24, 29, 31, Jesús sigue hablando y podemos checar Mateo 24 así todo. Los invito a que lo hagan en su casa. ¿Qué dice en el versículo 29-31? Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, fíjense, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y fíjense, no cuadra eso, dice, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que él hace? Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, simplemente, ahí está la escritura, cada quien puede tomar las conclusiones que guste, ¿ok? Pero es lo que dice, y para mí está súper claro. Por eso mencionaba la vez pasada que a veces yo no entiendo por qué puede haber tantas teorías, tantas corrientes, pensamientos y confusión, cuando si leemos la escritura hace clic, o sea, se complementa completamente una cosa con otra cosa. Y hasta ahorita en lo que hemos visto, no hemos visto que hay una contradicción en algo de la escritura. Entonces, cuando Él viene, todas las tribus de la tierra hacen duelo. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que marca ese evento? Una gran trompeta. ¿Y qué es lo que pasa? Reúnen a sus escogidos. Todo encaja. Y Jesús viene hablando de las cosas que pasaron y dice, pero inmediatamente después de la tribulación. Eso, ¿a mí me gusta? A mí no me gusta. Sinceramente, yo puedo ser honesto y sincero y decir, a mí no me gusta que diga eso. Debería de decir, a mi propio gusto y parecer, justo antes de la tribulación de esos días, pasó esto. Me encantaría que eso dijera.
pero les pido una disculpa que no puedo decir esas cosas que a lo mejor nos encantaría oír, porque como pastor y predicador simplemente puedo predicar simplemente lo que dice ahí. Y si Jesús lo dijo, eso es, y yo le creo a Él, antes que cualquier otra idea que yo pueda tener o pensamiento sugerente. Mateo 24, 42 al 44 dice: por tanto velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense, ¿qué rescato ahí? A la hora que no piensan. Y eso me regresa al punto de que nosotros podemos tener muchas fechas, muchas ideas y tener nuestros argumentos de cada cosa y de decir, va a ser tal fecha, tal mes, tal año, bla, 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 bla. Jesús dijo, a la hora que ustedes no piensan. Es a esa hora cuando vengo, cuando ustedes no lo piensan. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar, no vamos a seguir viendo más. Simplemente hay un versículo que con ese vamos a cerrar. No sé si recuerdan Apocalipsis, donde dice que, bueno, que el Señor está hablando a cada una de las iglesias, no sé si recuerdan, casi al principio. Y dice, y le habla a la iglesia de Filadelfia, muy en particular. De hecho, fue un mensaje particular para cada iglesia, ¿ok? Y le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice, tú has guardado mi palabra, yo te guardaré de la prueba, ¿ok? Que va a venir sobre todo el mundo, ¿ok? No sé si lo recuerdan. Viene, ¿ok? Entonces, vamos a descansar en esa promesa en que el Señor nos va a guardar de la prueba. El Señor no lo hace exactamente como nosotros creemos y pensamos, porque podremos pensar y concluir, Jesús dijo que me va a guardar, eso significa que voy a desaparecer antes de todo. Y ¿saben? A lo mejor sí vamos a desaparecer porque a lo mejor ni vamos a estar aquí, porque nuestros días, vida, años es contado, ¿ok? Pero algo en lo que sí podemos descansar, y Jesús lo oró en Juan 17, es que ruega porque nosotros seamos guardados del maligno. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que vemos? Hay un montón de tribulación que ha de venir, cosas que van a acontecer, pero como dijo Jesús, pues en el mundo van a tener aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús nunca nos dijo, relax, no pasa nada, ustedes van a vivir una vida bien a gusto y bien feliz. No, van a haber cosas, pero tranquilos, confíen en mí, yo estoy en control. Voy a hacer las cosas, a lo mejor no como ustedes piensan, como ustedes se las imaginan, pero yo soy Dios Todopoderoso. Yo les pregunto, ¿Dios nos ama? Por supuesto. ¿Confiamos en Dios? Entonces, como Él haga las cosas, yo confío en Él. Yo confío en Él. Y yo sé que yo voy a estar bien, que Dios nos va a guardar de la prueba, que Dios nos va a proteger. Y cuando estemos en prueba, porque así es la vida, cuando estemos en prueba, ser fuertes y mantenernos siempre firmes en la fe y no tambalear. ¿Sale? Eso es lo que debemos de tener y siempre bien enfocados en lo que dice la Escritura. Y este día, en esta mañana, va a haber personas que se van a bautizar. Gloria a Dios, porque ese es un paso de fe que están haciendo. Es un acto de obediencia al Señor. Es lo que platicábamos ayer en la tarde. Que para aquellos que son creyentes, cuando se bautizan, están dando un testimonio público de su fe en Cristo. Obviamente, si se bautiza a alguien que no es creyente y todo eso, lo platicamos, ¿qué es lo que pasa? Simplemente es agua. O sea, es agua, no es mágica, no tiene nada en especial. No le echamos gotitas de algo, ¿sale? No le echamos gotitas de nada, es agua simplemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua nos limpia por fuera, pero lo que nosotros necesitamos es ser limpios por dentro, en nuestro corazón. No sé si recuerdan la Escritura donde dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿para qué más? Y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, el bautismo es un reflejo de que nosotros somos salvos, de que nosotros hemos creído en Él, que Él es nuestro Señor. Y gloria a Dios por las vidas de las personas que se van a bautizar hoy. Y gloria a Dios por cada una de nuestras vidas, porque nosotros somos obra del Señor. Y a veces Dios actúa en nuestras vidas de formas que ni lo entendemos ni lo imaginamos, pero Dios siempre ha estado ahí, siempre nos ha cuidado. Y a veces cuando ya llegamos adelante y volteamos atrás, decimos, gracias Dios que me cuidaste. Yo ni sabía qué onda lo que estaba pasando, pero gracias porque aquí estoy, llegué. Entonces, el que inició la buena obra en nosotros, ¿qué dice la Escritura? La terminará, ¿ok? Entonces, podemos cerrar esta predicación y este mensaje en que Jesús va a terminar y en su obra en nosotros y que lo que Él dice se hace.
y que podamos confiar en Él. ¿Confiamos en el Señor o no? Amén. Los invito a que oremos. Señor, gracias te damos esta mañana por tu palabra, y esta mañana nosotros decidimos creer en ti. Y a lo mejor ya hemos puesto nuestra fe en ti, pero a veces nosotros somos llevados de un lado a otro. Pruebas, ideas, pensamientos. Pero Señor, esta mañana nosotros, cuando nos vamos, nos retiramos con una confianza plena en ti y en lo que tú vas a hacer y en cómo tú lo haces en tu obra. Y nosotros somos siervos tuyos y nosotros te seguimos a donde tú vayas y a donde tú nos envíes. Ahí vamos y ahí estaremos. Te queremos seguir, Padre. Te pedimos que así sea con cada uno de nosotros en cada una de nuestras vidas. Tenemos tropiezos, pero eso es vivir por gracia. Y nosotros aceptamos tu gracia, de que nos equivocamos, caemos, pecamos, pero tú nos levantas. Y siempre debemos de buscar tu rostro. Y Señor, si hay algo hoy en nuestras vidas de lo cual no nos hemos arrepentido, si hubiera algo, hay un detalle, algún enojo, molestia, rencor, ira, cualquier cosa, celos, contiendas, Señor, en esta mañana lo entregamos a ti. Decimos, Señor, queremos dejar esas cosas atrás, queremos andar en tus caminos, queremos seguir adelante. Y a ti sea siempre toda la gloria, hoy para siempre con nuestras vidas. Y te pedimos gran bendición por este acto que va a ser a continuación de los bautismos. Y te pedimos gran bendición para todos aquellos que se bautizan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermano Mario.